Hola, pueden llamarme Luis. Prefiero no decir mi nombre real, pero lo que les voy a contar pasó en Veracruz hace poco más de un año. Yo trabajaba como velador en una obra en construcción a las afueras de la ciudad. Era un edificio grande, como de 4 pisos, pero todavía estaba en obra negra. No había puertas, no había ventanas, solo paredes, columnas y oscuridad. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Y siempre estaba completamente solo, o al menos eso creía. Las primeras noches fueron normales. Hacía mis rondines, revisaba que no hubiera nadie. Me sentaba un rato en una silla cerca de la entrada, y así hasta que amanecía. Lo único incómodo era el silencio. Ese tipo de silencio que no es normal, porque no se escuchaban ni perros, ni carros, nada. Como si ese lugar estuviera aislado. Todo empezó una madrugada, como a eso de las 2:30. Estaba sentado revisando mi celular cuando escuché un golpe. Arriba, en el 3er piso, seco, como si alguien hubiera pateado una cubeta. Levanté la cabeza y me quedé escuchando. Silencio otra vez. Pensé que tal vez algo se había caído o que algún animal se había metido. Agarré mi linterna y subí. Mientras subía las escaleras, sentía algo raro. No miedo, todavía no, pero sí esa sensación de que alguien te está viendo. Llegué al 3er piso, alumbré todo, nada, ni una cubeta, ni herramientas movidas, nada fuera de lugar. Bueno, dije. Nadie respondió. Me quedé unos segundos más y bajé. Esa fue la primera vez, pero no la última. Las siguientes noches, los ruidos empezaron a ser más frecuentes. Pasos, arriba, abajo, a veces en el 2.º piso, a veces en el 4.º. Siempre cuando yo estaba abajo, siempre cuando yo estaba solo, y siempre a la misma hora, entre 2 y 3 de la mañana. Una noche decidí no subir. Dije, si hay alguien, que baje. Así que me quedé sentado, escuchando. Los pasos empezaron otra vez, lentos, pesados, arrastrados, pero esta vez no estaban arriba, estaban en las escaleras, bajando. Sentí como se me heló el cuerpo, porque yo estaba justo frente a las escaleras. Apunté con la linterna, nada, pero los pasos seguían, uno, otro, más cerca, hasta que se detuvieron, justo antes de llegar a donde yo estaba. Silencio. No me moví, no respiré, nada. Y entonces escuché algo que no voy a olvidar nunca. Una voz, justo frente a mí. Oye, era baja, rasposa, como si le costara hablar. Ya te vas. Sentí que el corazón se me iba a salir, porque no había nadie ahí. Pero la voz estaba justo enfrente. No respondí, no podía. Y entonces la linterna empezó a fallar. Parpadeaba, encendía, apagaba, y en uno de esos parpadeos lo vi. No completo, solo una parte. Una silueta, alta, demasiado delgada, como si estuviera estirada. Y cuando la luz volvió, ya no estaba. Esa noche no hice más rondines. Me quedé sentado, esperando que amaneciera. Pensé que ya había pasado, que había sido mi imaginación. Pero al día siguiente, el maestro de obra me preguntó algo. Oye, ¿tú subiste al 3er piso anoche? Sí, le dije, a revisar. Se quedó callado. Es que hay huellas. Subimos, y ahí estaban, huellas, en el polvo. Pero no eran normales. Eran más largas de lo normal, más delgadas, y lo peor es que solo iban en una dirección. Bajaban desde el 4.º piso hasta donde yo estaba sentado, pero no había huellas de regreso. Esa fue mi última semana ahí. Renuncié. No dije nada, no expliqué nada. Pero antes de irme, le pregunté a otro velador que había trabajado ahí antes.
¿Nunca escuchaste algo raro? Se me quedó viendo y luego me dijo, sí, pero yo nunca le respondí. Desde entonces, hay algo que no me deja dormir, porque a veces, cuando estoy solo en la noche, escucho pasos y se detienen justo frente a mí. Hola, pueden llamarme Arturo. Lo que les voy a contar pasó en Oaxaca, en un turno que nunca debí aceptar. Yo trabajaba como velador en varios lugares, pero casi siempre eran bodegas o construcciones pequeñas. Nada fuera de lo normal. Hasta que un día me ofrecieron cubrir un turno en un hospital abandonado. El lugar llevaba años cerrado. Según me dijeron, lo iban a demoler, pero mientras tanto necesitaban a alguien que evitara que se metieran a robar. La paga era buena y solo era una noche. Acepté. Llegué como a las 9:30 de la noche. El hospital estaba a las afueras, lejos de todo. No había casas cerca, no había ruido. Solo ese edificio enorme, oscuro, con ventanas rotas y paredes desgastadas. Desde que bajé del carro, sentí algo raro. Ese tipo de sensación que te dice que no deberías estar ahí, pero ya había aceptado. El encargado me dio una linterna, un radio, y me dijo algo que en ese momento no tomé en serio. Si escuchas algo, no subas al tercer piso. Me reí. Pensé que era una broma. ¿Por qué? Le pregunté. Se quedó callado unos segundos. Porque ahí ya no hay nada que cuidar. Y se fue. Me quedé solo, completamente solo. Entré al hospital. El olor era lo primero. Humedad, polvo y algo más, algo viejo, como metal oxidado. Empecé mi rondín. Primer piso, todo vacío. Salas sin puertas, camillas tiradas, papeles viejos en el suelo. Segundo piso, lo mismo, pero más oscuro, más pesado, como si el aire fuera más denso. Evité subir al tercero, no por miedo, sino porque no tenía razón para hacerlo. Me instalé en la entrada principal, puse una silla, dejé la linterna y me senté a esperar. Las primeras horas, normales. Silencio. Nada extraño. Hasta que dieron las 2:17 de la mañana. Lo recuerdo exactamente, porque fue cuando el radio se encendió solo. 3. Solo eso. Una voz muy baja, distorsionada. Agarré el radio. Bueno. Silencio. Pensé que era interferencia. Lo apagué. Y justo cuando lo dejé, escuché algo arriba. En el tercer piso. Un arrastre, lento, pesado, como si alguien estuviera moviendo algo muy grande. Me quedé quieto, escuchando. Otra vez, más fuerte. Y entonces recordé lo que me dijeron. No subas. No iba a subir. Pero entonces escuché pasos. No arrastrados, no lentos, rápidos, corriendo. Y venían hacia las escaleras. Sentí como el corazón se me aceleró. Apunté la linterna hacia arriba. Oscuridad total. Pero los pasos bajaban, uno tras otro, sin detenerse. Hasta que se detuvieron. Justo en el descanso entre el segundo y el tercer piso. Silencio. Y entonces la vi. Una mano. Saliendo del borde de la pared. No de la escalera, no del piso. De la pared. Como si alguien estuviera atravesándola. Era delgada, larga, y los dedos no eran normales. Eran demasiado largos, demasiado rígidos. La mano se movió y se agarró del barandal, y entonces empezó a salir el resto. Retrocedí, sin dejar de alumbrar, pero la linterna empezó a fallar. Parpadeaba, y cada vez que se apagaba, escuchaba algo más cerca. Respiración, pesada. No aguanté, corrí hacia la salida. Pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada. Yo no la había cerrado. Intenté abrirla, no se movía.
Ábrete. Nada. Y entonces escuché pasos detrás de mí. Lentos, arrastrados. No volteé, no podía. No debiste quedarte. La voz venía justo detrás de mi oído. Sentí algo frío, rozándome el cuello. Me quedé congelado. Nadie se queda. Y entonces la puerta se abrió sola. Salí corriendo, sin mirar atrás. No regresé esa noche. Al día siguiente, fui por mis cosas con otro guardia. Le conté todo. No se sorprendió. Solo me preguntó: ¿subiste al tercer piso? No. ¿Entonces lo viste bajar? Sentí el mismo frío otra vez. Sí. Se quedó callado y luego dijo algo que no he podido olvidar. Entonces no era el único. ¿Cómo que no era el único? El otro nunca bajó. Nunca volví a aceptar trabajos nocturnos. Pero hay algo que me sigue persiguiendo. A veces, cuando estoy solo, escucho golpes en la pared y algo tratando de salir. Hola, pueden llamarme Daniel. Lo que voy a contar pasó en Guerrero, cerca de una carretera que conecta varios pueblos pequeños. Trabajé como velador en un yonque, un terreno lleno de carros abandonados. Era un lugar enorme, filas y filas de autos viejos, algunos completos, otros totalmente destruidos. Mi turno era de noche, de 10 a 6, completamente solo. El dueño solo me dijo algo antes de irse: si escuchas un carro encender, no vayas a revisar. Me reí. Pensé que era imposible. Los carros no tenían batería, ni motor en muchos casos. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. Pero la segunda, todo cambió. Eran como las 2:40 de la mañana. Estaba sentado en una pequeña caseta cuando escuché un sonido. Un motor, lejano, pero claro. Me quedé quieto, escuchando. El sonido venía de adentro del yonque. Eso no tenía sentido. Salí con la linterna. El lugar estaba oscuro, completamente oscuro. Pero el sonido seguía. Un motor encendido, funcionando. Caminé entre los carros. El sonido se movía, como si el carro estuviera cambiando de lugar. ¿Hay alguien?, grité. Nada, solo el motor. Y entonces se apagó. Silencio total. Me quedé ahí, sin moverme. Y fue cuando escuché otra cosa. Una puerta, de carro, cerrándose, muy cerca. Giré la linterna. Nada. Pero sabía que algo estaba ahí. Regresé a la caseta. No quería seguir revisando, pero cuando me senté, lo escuché otra vez. El motor, esta vez, más cerca, mucho más cerca. Salí otra vez y lo vi. Un carro, uno que no había visto antes. Encendido, las luces apagadas, pero el motor funcionando. En medio del yonque, sentí algo raro. Ese carro no estaba ahí antes. Me acerqué lentamente. La puerta del conductor estaba entreabierta, como si alguien acabara de bajarse. Hola. No hubo respuesta. Miré adentro. Vacío, pero el asiento se movía, como si alguien acabara de levantarse. Retrocedí y entonces el motor se apagó. La puerta se cerró sola y el carro ya no estaba. No es que se moviera, no es que se fuera, simplemente ya no estaba. Corrí a la caseta. No volví a salir esa noche. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la tercera noche, porque esa vez el carro no estaba afuera. Estaba esperándome dentro de la caseta. Apagué la luz y lo vi, estacionado frente a mí. Imposible. No había espacio. Pero ahí estaba. El motor encendido. La puerta abierta. Y algo
sentado en el asiento del conductor. No se movía, no tenía cara, pero sabía que me estaba viendo. No me acerqué, no dije nada, solo salí corriendo. No volví, no regresé por mis cosas, nada, pero a veces, cuando voy manejando de noche, veo un carro en el retrovisor, sin luces, siguiéndome, y aunque acelere, nunca desaparece. Prefiero que esta historia sea anónima. No quiero que se relacione conmigo, ni con el lugar donde pasó. Solo diré que ocurrió en Oaxaca, en una bodega que llevaba años cerrada. Yo trabajaba como velador nocturno. No era un empleo fijo. Me mandaban a distintos lugares dependiendo de quién faltara o qué sitio necesitara vigilancia. Esa semana me asignaron cubrir 3 noches en ese lugar. Desde que llegué, algo no me gustó. No era miedo, todavía no. Era esa sensación de que el lugar no estaba realmente vacío. La bodega era grande, techo alto, columnas viejas y pasillos largos llenos de maquinaria cubierta con lonas. Todo estaba quieto, demasiado quieto. El encargado solo me dijo una cosa antes de irse: haz tus rondines, pero evita la parte de oficinas. ¿Por qué?, pregunté. Porque ahí ya no hay nada. No insistí. Las primeras horas fueron normales. Caminaba, revisaba, volvía a la entrada. Y así hasta que amanecía. Hasta que dieron las 2:11 de la mañana. Escuché un golpe. Venía de las oficinas. No muy fuerte, pero claro, como si algo hubiera caído. Me quedé quieto, escuchando. Silencio. Pensé en ignorarlo, pero no pude. Tomé la linterna y caminé hacia allá. Mientras me acercaba, sentí algo raro, como si alguien supiera que iba. La puerta de las oficinas estaba entreabierta. Yo recordaba haberla visto cerrada. La empujé lentamente. Adentro, todo oscuro. Alumbré. Escritorios viejos, sillas tiradas, papeles en el suelo. Nada fuera de lugar. ¿Hay alguien? No hubo respuesta. Me di la vuelta para salir cuando escuché algo detrás de mí. Un arrastre. Lento. Giré la linterna. Nada. Pero el sonido seguía. Entonces lo vi. En el suelo. Una sombra. Pero no era una sombra normal. No dependía de la luz. Se movía sola. Se estiraba. Como si intentara tomar forma. Retrocedí. La sombra también. Pero no como una persona. Se arrastraba. Y entonces empezó a levantarse. No como alguien que se pone de pie, sino como algo que no sabe cómo hacerlo. Salí de ahí. Cerré la puerta y no volví a entrar. Pensé que ya había pasado. Pero no. A las 2:30 empecé a escuchar pasos. En la bodega. No en las oficinas. Afuera. Detrás de mí. Giré. Nada. Pero los pasos seguían. Uno. Otro. Justo a mi ritmo. Como si algo caminara donde yo no estaba viendo. Decidí no moverme. Y entonces los pasos también se detuvieron. Silencio. Sentí algo muy cerca. Demasiado cerca. Y entonces escuché una voz. No debiste entrar. Venía justo detrás de mí. Giré. No había nadie. Pero la linterna empezó a fallar. Parpadeaba. Y en uno de esos parpadeos lo vi. No completamente. Solo una figura. Alta, delgada. Como si estuviera hecha de la misma sombra que vi en el suelo. No tenía cara. O si la tenía, no era algo que pudiera entender. La luz volvió. Y ya no estaba. Corrí hacia la salida. Pero la puerta estaba cerrada. Yo no la había cerrado. Intenté abrirla. Nada. Ábrete. Silencio.
Y entonces sentí algo en mi espalda. No un golpe, un toque, frío, lento, como si alguien estuviera apoyando la mano. No me moví, no podía. No te vayas. La voz estaba justo en mi oído. Cerré los ojos y empujé la puerta con todo. Se abrió. Salí corriendo. No miré atrás. No regresé esa noche. Al día siguiente fui por mis cosas. El encargado estaba ahí. ¿Todo bien?, me preguntó. No supe qué decir. Solo le pregunté: ¿qué hay en las oficinas? Se quedó callado unos segundos. Antes trabajaba alguien ahí. Y nunca salió. No pregunté más. Renuncié ese mismo día. Pero hay algo que no ha terminado. Porque a veces, cuando estoy completamente solo, veo sombras, no proyectadas, moviéndose. Y siento que algo todavía me está siguiendo. ¿Hola? Esta historia prefiero contarla de forma anónima. Solo diré que pasó en Veracruz, en una fábrica vieja donde trabajé como velador durante un tiempo. El lugar llevaba años cerrado. Antes era una empacadora, pero la abandonaron de un día para otro. Nunca supe bien por qué. Cuando llegué, lo primero que me dijeron fue: haz tus rondines normal, pero si escuchas la sirena, no la sigas. Pensé que era una broma. ¿Cuál sirena?, pregunté. La vas a reconocer, me dijo. No insistí. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Solo, siempre solo. La fábrica era enorme, pasillos largos, máquinas oxidadas y techos altos que hacían eco con cualquier sonido. Las primeras noches fueron tranquilas, demasiado, hasta que llegó esa madrugada. Eran como las 3 y 7. Estaba en uno de los pasillos, revisando, cuando la escuché. Una sirena, lejana, no fuerte, pero constante. No era como una alarma normal. Era irregular, como si estuviera fallando. Me quedé quieto, escuchando. Venía del fondo de la fábrica. Pensé que podía ser algún sistema viejo o un fallo eléctrico. Así que hice lo que no debía. La seguí. Mientras avanzaba, la sirena se escuchaba más clara. Pero algo no estaba bien. No se sentía como un sonido externo. Se sentía cerca, demasiado cerca. Como si no viniera de un lugar, sino que estuviera en todas partes. Seguí caminando, hasta que llegué a una puerta metálica, cerrada. La sirena venía de adentro. La abrí, y todo se detuvo. Silencio absoluto. Alumbré con la linterna. Era una sala vacía, sin máquinas, sin cables, sin nada. Solo paredes y piso. Pero en el centro había algo, un objeto, pequeño, como una caja. Me acerqué, y entonces la sirena volvió. Pero esta vez no venía de la habitación, venía detrás de mí. Giré rápido, nada, pero el sonido estaba más fuerte, mucho más fuerte. Me tapé los oídos, y en medio del ruido escuché algo más. Una voz: no debiste venir. La sirena se cortó de golpe. Silencio otra vez. Y entonces vi algo en la pared. Una sombra, pero no mía. No había nada que la proyectara. Y lo peor es que no estaba quieta. Se movía, como si respirara. Retrocedí. La sombra también, pero no como reflejo. Se acercaba, como si me estuviera siguiendo. Salí corriendo, pero cuando llegué al pasillo, ya no era el mismo. No era el pasillo por donde había entrado. Las máquinas estaban en otro lugar. Las paredes diferentes, como si el lugar hubiera cambiado. Y la sirena volvió.
más fuerte, más cerca. Corrí sin pensar. Doblé esquinas, crucé pasillos, pero todo se veía igual, como si estuviera atrapado, hasta que vi la salida, la puerta principal. Corrí hacia ella, la abrí y salí. El silencio regresó. Pensé que había terminado, pero cuando volteé, la fábrica no estaba. No completamente, solo había oscuridad, como si el edificio no estuviera ahí realmente. Parpadeé y todo volvió a la normalidad. La fábrica estaba ahí, pero algo no. Al día siguiente le pregunté al encargado sobre la sirena. Se quedó callado y luego dijo: antes, cuando algo salía mal, activaban la alarma. ¿Y qué pasaba? Me miró y respondió: nadie salía. Renuncié ese mismo día. Pero hay algo que todavía me persigue. A veces, cuando todo está en silencio, escucho esa sirena, lejana, pero cada vez más cerca.